Buenas, hoy quería hablarles de la máscara guardaespaldas. Esta se nos presenta al guardaespaldas que está siendo contratado, al que se le especifica que su nueva clienta no debe saber sobre él y esta no parece tener problemas al respecto. Su clienta se llama Amelia, quien inicia clases, así que supongo que no tiene más de 16 años. Pepita la llama para que se aliste y por su cara yo diría que pues, sobrevivió una batalla callejera o una cosa así. En la cocina se encuentra Igor, el cocinero, quien le tiene listo el desayuno, y Amelia parece sospechar que esos dos quisieran compartir algo más que el puesto de trabajo, o el lugar de trabajo, mejor dicho. Bueno, ya en el auto nos enteramos que Pepita solo será la chofer de Amelia y esta cree que ya por fin no tendrá más guardaespaldas en su vida. Pobrecita. Y según ella, esa es la razón por la que nunca ha tenido amigos. Lo raro es que como hija de un político, debería tener amigos dentro de ese círculo social. Pepita trata de que comprenda su situación y el peligro en que puede estar expuesta, mientras se nos enfoca a una silueta que obviamente es un spoiler porque tiene el mismo peinado que el que está en la portada. Pero bueno, a pesar de todo, Pepita quiere estar para ella y le da ahí un botón de emergencia. Pero Amelia solo está pensando en tener amigos, su primer amor, ya saben, su príncipe azul. Y por estar así, no presta atención cuando un ciclista le grita para que se mueva porque se le salió una llanta, ella está en la mitad. Afortunadamente otro chico la quita y este es el pobre que se lleva el golpe y mientras esta no sabe qué rayos hacer, un sujeto aparece y le hace una broma antes de decirle que lo lleve a la enfermería. Yo creo que debieron haber llamado una ambulancia, ve tú a saber lo que se hicieron esos pobres. Bien, quiero señalar que hay momentos donde la anatomía de los personajes no está bien cuidada. Amelia se ve más delgada o los hombros se le ven muy anchos. Me parece extraño porque en la mayor parte sí se ven bastante bien. Ahora, en la enfermería, este modelo a seguir va a dejar solo a Amelia porque se va por un café, es su descanso, y como si no importara nada, solo le dice, ¿qué es lo peor que podría pasar? Bueno, esa es una frase prohibida. Dicho y hecho, manden a evacuar a todo el mundo porque están atentando contra el lugar y este man solo se lamenta por no tener esa suerte con la lotería. Ah, sí, se va como si nada, como si no estuviera dejando a alguien que está en su primer día de clases y no conoce el sitio. Sin querer golpea al gafota, o sea, es una reacción natural, ya que ella estaba distraída y él la toma por atrás, la toca, aunque sea al hombro. Bueno, le pide disculpas y lo ayuda a levantarse. El problema para el pobre es que ella escucha que alguien está pidiendo ayuda, no sabe quién es, pero por reacción lo suelta. El pobre no ha dejado de besar el piso desde que se cayó. Bueno, lo tumbaron. Le dice que tome al otro de la bicicleta y ella se va corriendo, aunque no está segura si fue venir a dejar al flaco solo. Lo cierto es que llega con tres matones que no son muy listos, ya que están ahí hablando paja en lugar de haberse ido, como si la policía no existiera en ese lugar. Me parece que esto es una comedia, no un slasher. Ya saben, una peli de asesinos. En fin, esta está furiosa porque por fin no va a tener guardaespaldas y estos tipos vienen a cumplir los miedos del papá. Afortunadamente Pepita le había enseñado a defenderse y aunque está exagerando con el cómo se refiere a sus técnicas secretas y sus habilidades de combate, pues se nota que son bien efectivas y le enseñaron muy bien cómo defenderse. Así que sí, esta niñita de princesa inofensiva no tiene nada, lo que es agradable. Bueno, la otra chica obviamente estaba pensando que era su fin cuando nota a Amelia que la está liberando. Y cuando notas que dejó a los otros tres en el suelo, este se preocupa, aunque creo que aquí los rasgos de la chica eh, ya se ven como un poco masculinos. O entiendo que quisieran dejarle una expresión entre risa, nervios y miedo, pero creo que ya exageraron un poco. Aunque bueno, Amelia ya la tranquiliza y piensan que se van a ir porque todo está en su lugar, pero el matón más grande se levanta.
Y como el botón para llamar a la otra no está cerca, pues... a ver, entiendo que el tipo la va a dormir con esto, pero ¿cómo es que aquí ella se queda quieta a esperar que le pongan el pañuelo en la cara cuando anteriormente habíamos visto que es muy ágil y rápida? Así que esto me parece un poco fuera de lugar. Bueno, en ese momento el tipo cree que tiene ya la vaina ganada, pero aparece alguien que lo deja rápidamente en el suelo. Un muchacho al que los ojos se le ven azul, por un momento no entendí qué por qué era. Y luego ya me di cuenta que era que tenía puesta una máscara. Ah, sí, al tipo lo contratan y le dicen no debe dejar que descubra quién es, y el sutil se le ocurre ponerse una máscara para no llamar la atención. No, es que el profesionalismo de esta gente me encanta. El de la enfermería dejando a sus pacientes con alguien que no conoce. Los matones yendo sin armas de fuego a secuestrar gente. Y ahora este man. Bravo, aplauso, profesionalismo al 100%. Profesionalismo y sutileza. Bueno, el man simplemente ahí solo le preocupa que ella esté bien. Y en ese momento esta chica, como está medio dormida, no puede pensar bien y la cabeza se le va a su pasado. Recordando una ocasión en la que desobedeció a su padre, salió sola y acabó en medio de unos perros callejeros que pudieron haberle hecho bastante daño. Hasta que, bueno, apareció un chico que casualmente tiene su mismo color de cabello, yo me atrevería a decir que hasta el peinado, y la rescató, pero ella no puede recordar bien su rostro. Todo lo que recuerda es que le dio unos broches para el cabello, que casualmente este tipo tiene unos igualitos y en el mismo lado de la cabeza. Ella lo considera su primer amor, pero bueno. Ya al rato Amelia despierta y el profe, enfermero, lo que es este tipo, en lugar de tratarla con cuidado, le dice que durmió 7 años y a alguien más le da su merecido. Y nos enteramos que se llama Isaac. Y bueno, sin importar quién sea este tipo que tiene pinta de profesor de educación física, solo lo digo por el silbato en el cuello. Bueno, ya, lo deja en su sitio. Y ella pregunta quién lo rescató. Estos manes suponen que quienes la dejaron a la FUAM en la entrada fue alguien que aún debería estar ayudando a salvar a otro. Y en ese momento Amelia se fija que ahí viene el muchacho que estaba en la bicicleta. Y se queda llamándole la atención, porque está en buena forma física. Como ven, está bastante sencilla esta obra, nada del otro mundo especial, pero creo que está entretenida. La dinámica de los personajes, ya saben, de los problemas que ella va a ir teniendo y de cómo su guardaespaldas secreto debe atenderlos, podría estar bastante bien. Solo espero que aunque en su momento se hagan, si se quiere, un triángulo amoroso, espero que no se arme un harem. A estas alturas de mi vida y el abuso que ha habido en el anime ya me hace intolerarlos, sinceramente. Si les interesa, está en tono latino, lo pueden encontrar fácilmente por su nombre, así que no deberían tener ningún problema. Ningún problema. Bueno, eso es todo por mi parte. Chao.